Bien, bueno, entonces, bueno, espero que se me oiga bien de nuevo. ¿Sí? Sí, sí, se Sí, escucha sí, se bien. escucha bien. Buenísimo. Ok, entonces, les decía, volviendo a repasar la clase de conducción rápidamente, ¿no? Los temas que habíamos visto, el problema de una dimensión eh, de conducción, donde rige la ecuación de Laplace. Habíamos visto los casos simples de paredes planas, cómo se podían resolver en base a las condiciones de borde. Esta es la ecuación de Laplace, entonces en cartesianas, en una dimensión. Muchas aproximaciones, o a veces en algunos ejemplos puede aplicarse perfectamente esta ecuación. Y entonces con las condiciones de borde Dirichlet, ¿no? El valor de la función en un punto, o la derivada de la función que está asociada, en nuestro caso, al flujo de calor a través de la ley de Fourier, podemos indicar entonces el flujo de calor en una coordenada. Una u otra condición se pueden usar para determinar las constantes y la solución, que en estos casos, en este caso simple, son lineales. Bien, y bueno, habíamos sacado entonces cómo era el flujo de calor, y aparece así una relación entre el flujo de calor y un delta T que uno tiene en un problema. Y hicimos uso de una analogía eléctrica, ¿no? El flujo de calor sería como una corriente, el delta T, ¿no? El salto de temperatura sería como el salto de potencial, delta V, y por eso entonces aparece la resistencia eléctrica y se asocia a la resistencia térmica. En este caso de conducción 1D cartesiano era L dividido la conductividad lambda por la superficie. ¿Sí? Y habíamos repasado qué pasaría en situaciones de coordenadas curvilíneas. Entonces, en el caso de un cilindro y de una esfera. Entonces, el resumen era que teníamos una resistencia térmica, en el caso plano, cilíndrico y esférico. Esa resistencia térmica, además, entonces de incluir a la conductividad, bueno, acá sería 1 dividido, ¿no? La resistencia. Sería la inversa de esto que estoy señalando acá, de lambda S digo L. Además, entonces, de la conductividad del material, la geometría ven que juega un rol en su definición de la resistencia. Bien, por eso, ¿no? Decían material y forma van así a definir a RT. Entonces, siguiendo en ese sentido, podríamos extender algunos conceptos y aprovechando la analogía eléctrica para estudiar casos de geometrías particulares. Por ejemplo, si tuviéramos dos materiales, uno con una conductividad lambda 1, otro con conductividad lambda 2, entonces se podrían modelar teniendo en cuenta los saltos térmicos, ¿no? Acá puse T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Tenemos dos conductividades, tendremos dos resistencias térmicas, el salto en cada uno de los dos materiales, el flujo de calor sería el mismo, entonces sería como las resistencias en serie. Bueno, ahí está la resistencia equivalente que aparecería, y tendríamos el caso en paralelo también. Bueno, acá es raro en un problema de conducción, probablemente en problemas donde tienen simultáneamente transferencia de calor en dos modos distintos. Por ejemplo, uno típico es en convección y radiación, ¿no? Una pared que está expuesta a un fluido también podría estar expuesta a otras superficies que radien hacia ella. Entonces ahí se podría entender esto de la conducción en paralelo también. Igual este es un esquema de lambda 1, lambda 2, donde tendrían esta correspondencia, ¿no? De resistencia en paralelo, ¿no? Ocurre. En conducción es más raro, pero esto sucede. De nuevo van a tener una resistencia equivalente. Acá sería la inversa de la suma de las inversas de las resistencias, como es en paralelo en electricidad. Y de nuevo, ¿no? Tienen ustedes el flujo de calor definido como acá también se puede ver en términos o bien
¿no? Flujo de calor por la resistencia equivalente, en este caso, igual al delta T, o el flujo de calor igual a la conductancia, sería la inversa de la resistencia térmica equivalente total por el delta T. ¿Mm? Bueno, estas cosas sirven para plantear y hacer problemas fácilmente. Sobre todo, bueno, este tema de plantear bien dónde tenemos los potenciales térmicos, las temperaturas, nos ayudan a simplificar las cosas. Un caso particular de resistencia es aquella que se define como resistencia de contacto. Si tienen dos sólidos, imaginen, en general, ¿no? Si ustedes prueban, el contacto entre dos sólidos no es perfecto. Hay imperfecciones allí entonces entre ellos. Acá están esquematizadas acá con este patrón, ¿sí? Entonces va a depender de cuán bueno sea ese contacto. Cuán bueno va a depender, por ejemplo, la presión, ¿sí? La rugosidad. Imagínense, si tienen algo muy rugoso, el contacto va a ser menor, ¿no? Las crestas de los dos materiales estarán en contacto y no el resto, por ejemplo, por así decir. Y si hay algún fluido entre ellos, el fluido puede hacer más efectivo dicho contacto, ¿no? Participa del proceso de conducción. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo, dos materiales, y ejemplos entonces, de esto, de contacto de dos materiales característicos a una presión dada con una rugosidad. Bueno, eso se accede a partir de tablas, información así. Si no, directamente a veces se pueden llegar a hacer experiencias de ello. En este caso, entonces, la resistencia de contacto se define R sub C, valor. Bueno, acá está como 1 dividido alfa sub C. Sería una especie de coeficiente de convección. Sí. Y ¿no? Recordemos, coeficiente de convección, ¿no? Igual, creo que ahí lo vamos a ver justo más adelante, justo en lo que sigue. Guarden, si no, directamente, ¿no? Piensen en una resistencia de contacto y la misma expresión, delta T igual a Q por RC. Ahora, entonces, en lo que sigue, esta es también muy importante, la definición de la resistencia térmica por convección. Presentamos lo que se llama la ley de Newton para la transferencia por convección. Al tema de convección le vamos a dedicar muchas clases, pero esta va a ser como el primer acercamiento. Tal vez lo hayan visto en otras materias, en física o termodinámica, previamente, ¿no? Como que es un modelo simple y muy utilizado. Entonces, se trata de relacionar el calor que se transmite por convección con un delta T. Aquí el delta T en particular será, como es entre un fluido y un sólido, temperatura de pared, wall en inglés, menos temperatura infinito, un lugar lejano, libre de perturbaciones, el fluido está en reposo lejos de infinito. Bueno, reposo sin la perturbación de la pared. Entonces tenemos este delta T, el calor por otro lado, la superficie, que es la superficie del sólido que está en contacto con el fluido, es ese, y para relacionarlos aparece el coeficiente de convección, acá le puse alfa, si no en la bibliografía usa alfa o H también, H convección. Entonces es simple, la resistencia térmica convectiva es 1 dividido alfa por S. ¿Sí? Porque, de nuevo, se trata de relacionar delta T y calor. ¿Sí? Acá sería una Q, si quieren más prolijamente, podría poner una Q mayúscula. La Q minúscula en general la reservamos hacia los flujos de densidad de calor, ¿no? Entonces, en esos recuerden como que era por metro cuadrado, por unidad de superficie, entonces no estaría S. En ese caso, tal vez lo voy a prolijar la página 13. Q, la podría reemplazar con la Q grande. Por otro lado, también podríamos tener una pared que tenga intercambio por radiación. En ese caso, o sea, se usó la ley de Stefan Boltzmann para los intercambios. También vamos a dedicarle 2 clases al fenómeno radiativo.
pero vamos a tomar esto simple, que nos dice que el intercambio, el calor intercambiado por radiación, esto va a ser ya entre dos superficies. No pongo un T infinito, porque sería dos sólidos, uno que está lejano del otro, y bueno, esta es la pared inicial, ¿no? Le puse la misma. Sería la diferencia de la temperatura cuarta, esta es la ley, la superficie, y una constante que lleva el nombre de Stefan Boltzmann. Y aparece la emisividad, es un factor que nos sirve para nosotros, que será, es comprendido entre 0 y 1, que nos sirve como de referencia hacia el cuerpo negro, un cuerpo ideal en el cual el intercambio radiativo es 100% efectivo, así que no hay, todo lo que es emitido se absorbe. En este caso más general, se trata de cuerpos grises, epsilon será un valor, decía, entre 0 y 1, le da más realismo al intercambio. Y son valores que dependen de los materiales, orientaciones, a veces, bueno, eso lo vamos a ver después con detalle. Como ahora nos aparece un delta T por, un delta T y Q relacionados directamente, sino que es una diferencia de temperaturas a la cuarta, hay un truquito que se hace para expresar esto como un delta T. Y bueno, está acá abajo, ¿no? Hacemos delta T por la suma de TW más T2, esto nos da, y eso lo multiplicamos por TW más T sub 2, cada uno de ellos al cuadrado. Bueno, si fijan, las leyes de producto hacen que estas dos, 11 y 12, sean completamente equivalentes. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener un alfa radiativo, ¿no? Radiativo, perdón, a partir, entonces, de sigma, de epsilon y de las temperaturas. O sea que en este caso, la resistencia térmica se va a expresar igual que la anterior, 1 dividido alfa radiativo por S, ¿sí? Bueno, ese alfa va a depender de la temperatura. Bueno, acá está abajo una simplificación más que podría darse, si está en el orden. Esto se puede aproximar por 4 por la temperatura media, TW más T2 dividido 2, al cubo. Bueno, es como una relación práctica para hacer cálculos rápidos, ¿sí? Bien, ahí está. Entonces la resistencia radiativa, que depende, de nuevo, les digo, de T, al contrario. Este alfa, por ahora, nosotros lo vamos, el alfa convectivo, lo vamos a considerar un número, ¿no? Como que lo tenemos en una tablita. Queremos, por ejemplo, el problema de convección no sé, de un fluido que pasa por alrededor de un tubo o por el interior de un tubo. Bueno, habrá para cada uno de los problemas de convección, de mecánica de fluidos, habrá un alfa. Están tabulados, pero después cuando vamos a hilar más fino en este tema, vamos a ver que alfa no es un numerito, un número definido así nomás, que también tiene sus dependencias y su complejidad. Pero bueno, por ahora lo consideremos así. Entonces, un ejemplo de aplicación de estas cosas, de estos conceptos, sería el de ver el espesor crítico de un aislante, ¿no? Consideren el dibujito que está a la izquierda, una pared, en el caso más simple, una pared plana, bueno, que está en un lado a T sub 0, el fluido lo tienen a T infinito. Esta pared se le agrega, la pared que consideran la naranja, ¿no? Que tiene un espesor E. Bueno, E1 le había puesto como E. Entonces, imaginen, ustedes quieren bajar el intercambio de calor, ¿no? Que tiene esa pared con el medio. Entonces, algo muy lógico, natural, es agregarle un aislante, ¿no? Que sería ese material azul que aparece allí. Entonces va a tener una conductividad más baja. La idea entonces será que el flujo de calor, como ven acá,
como todo esto está en serie, será el mismo para cada uno de los pedazos estos. Y entonces el agregado de esta parte, no sé, lo llamemos lambda 2, y este espesor X, juegan un rol para bajar el flujo de calor. Y acá es bastante bien, ¿no? Usted tiene una pared plana, le meten aislante, va a bajar el flujo de calor y de acuerdo a esta expresión. ¿Sí? Y bueno, el mismo problema lo podemos, así usando los conceptos, ¿no?, de resistencia térmica, podemos ver la resistencia térmica original, la agregada, la R2, y también la convectiva, que tenemos en la pared que está expuesta, R3. Bien, ahí bueno, está la suma de ellas, el R equivalente. Entonces, el R equivalente es esto que vimos antes, ¿no? Como la suma de cada uno de las resistencias térmicas, la original, la agregada y la convectiva. Está bien, esto no tiene mucha complejidad para nada, ¿no? Digo, les decía esa idea. Agrego espesor X, agrego aislante, baja el flujo de calor. Ok, está bien. Pero, ¿qué sucedería en una situación distinta? Sería si tuviéramos material con una curvatura, geometrías curvas. Entonces ahí tendríamos una pequeña complicación, que es que, así conceptualmente, si lo vemos, no tenemos el material original comprendido entre R1 y R2, luego le agregamos aislante y tenemos el proceso convectivo. Entonces, dependiendo un poco también después de cómo serán las cantidades, el coeficiente de convección, los coeficientes de conducción, las conductividades, ¿no?, de los materiales, aislante y el original, podrían tener una situación en la cual agregar y aislante, acá está en términos de R, ¿no? La coordenada ahora no es X, sino R. Agregar y aislante sería este término aquí. En algunos casos podría ser contraproducente. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la superficie de intercambio. Entonces hay un pequeño juego ahí. En algunos casos, ya les decía, si yo aumento la superficie de intercambio, estoy, por ejemplo, bajando la resistencia convectiva. Recuerden, la resistencia convectiva es 1 dividido alfa por S, ¿sí? Que es este término que está acá. 1 dividido 2 pi RL, que es el área de un tubo, un cilindro, la superficie cilíndrica que estaría en esta coordenada aquí, R, por alfa. Entonces, si yo lo aumento, esta me baja. Entonces, la resistencia convectiva baja y podría resultar que globalmente yo agrego aislante, pero bajo la resistencia global. Entonces se puede analizar ese problema sencillo, un problema de extremos, ¿no? Tenemos una R equivalente que depende de R. En el caso anterior no dependía de X. No dependía de una forma tal que hacía variar la superficie, ¿sí? En este problema anterior acá. En este caso sí. Entonces, por eso, cuando derivamos, encontramos el extremo, tendríamos una situación en la cual habría un valor crítico, una resistencia crítica, lleva el nombre, un radio crítico, entonces hay valor R sub C, le podría poner R minúscula, bueno, dejémoslo ahí, está, RC, lambda sub 2, lambda del aislante, y digo alfa. Entonces, de acuerdo a cómo es ese valor, que eso lo pueden hacer alguna prueba, yo puse un ejemplito, a ver si estaba acá. Estaba acá, ¿no? Por ejemplo, no puse los valores, después les voy a poner los valores que usé, ¿no?, para este gráfico. Entonces, en página 17, cuánto vale alfa y cuánto vale lambda. Eso podría explicitarlo. Entonces, fíjense, hay una relación entre
R2, recordemos que R2, esta me quedó de más, ¿no? R2 está ahí en la pantalla, R2 y RC, ¿de acuerdo? Si R2 es menor a RC, tendríamos el caso de la curva roja, y sería ese caso en el cual está bajando la resistencia equivalente a medida que yo agrego material. Me lo va a suceder durante una determinada distancia. Después, eventualmente, agregándole mucho, mucho espesor de aislante, vuelve a crecer, ¿sí? Pero bueno, está esta situación, que acá yo lo ejemplifico. Por el contrario, si R2 es mayor a RC, nunca se va a observar este fenómeno, que es en la mayoría de los casos. Pero hay que descartar, hacer esa cuentita, y es un problema así de conducción como lo que acabamos de ver. Bien, entonces esto es lo que les decía. Lo siguiente que podríamos ver sería complicar un poco la ecuación de Laplace, ¿no? Teníamos la ecuación de Laplace, el laplaciano de t igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si eso ya deja de ser cierto? Si tenemos generación volumétrica de calor. ¿Cómo podría suceder en la práctica si tuviéramos una reacción química, eh, corrientes eléctricas que atraviesen un sólido, alguna forma de que volumétricamente tengamos producción de calor? Ahí hay reacciones de fisión, hay otro ejemplo. Sistemas con reacciones químicas. Miren, cuerpos que absorben radiación en forma volumétrica. Bueno, eso sería más particular. Había un problemita, se lo tomamos alguna vez, que era como un aglomerado de heno, o un pastizal, que generaba volumétricamente calor. Eso es un ejemplo. Voy a buscar si estaban allí o pues lo ponemos. Igual era muy sencillo, ¿no? En ese caso tenían una geometría cilíndrica. Vamos a ver qué pasa en el caso más simple, la geometría cartesiana. Entonces es la ecuación esta 14 que vemos, ¿no? La derivada segunda de t respecto a x, y más el calor volumétrico dividido lambda, ¿no? Entonces, como las anteriores nos dan rectas, esta, si Q sub b es constante, eso podría no ser siempre cierto, pero bueno, pensemos en el caso más sencillo que sí, que fuera algo constante, tendríamos, en vez de rectas, parábolas. Y de nuevo las definiríamos con condiciones frontera. No sé, acá puse un ejemplo en x igual 0, x igual L, temperatura caliente, temperatura fría. Sustituimos, nos dan nuestras parábolas, que están en la ecuación 16. ¿No? Bueno, un poquito, se complica un poquito más, ven donde aparece explícitamente el término de la producción volumétrica de calor, ¿no? El término no lineal y un término constante, y que también sobrevive también la relación lineal. ¿Por qué? Porque en un caso particular, si Q sub d es igual a 0, tiene que cumplirse lo anterior, lo que vimos recién, ¿no? Conducción no estacionaria sin generación de calor. Por eso, bueno, acá está la misma ecuación, ¿eh? Está en este gráfico, ¿qué pasaría, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el calor volumétrico, la evolución de temperaturas, ¿no? Vemos las parábolas entre dos puntos, 0 y 2 acá, y cómo degenera esto si Q sub b tiende a 0 en la curva verde que tenemos acá. La curva, bueno, la recta. Bien. Entonces esto es como para mencionar algo que puede aparecer en problemas así de conducción estacionaria. Bueno, un tema sobre el cual podemos aplicar los conceptos anteriores, interesante, que tiene aplicaciones industriales, ¿no? Es el de aletas. ¿Sí? Son elementos que se agregan a las superficies de intercambio para aumentar la superficie de intercambio, ¿no? Se modifica la geometría, tienen innumerables ejemplos, ¿no? Si ven en motores, superficies aletadas en intercambiadores, en aire acondicionado,
bueno, si observan con atención intercambiadores que está lleno la vida cotidiana de intercambiadores de calor, van a ver que muchas veces aparecen estos elementos aletas. Y acá lo vamos a estudiar de la forma más básica, ¿sí? Entonces, supongo que tienen la superficie de intercambio, que sería esta cosa sombreada aquí, ¿no? Entonces, el concepto sería agregar un pedazo de sólido a fin de, entonces, en vez de tener solamente esta superficie inicial de intercambio, ¿no? Ahí hago con el mouse, ¿no? Tienen toda esta otra, mucho más. Pero, bueno, esto tiene un costo. Por un lado, material, y por otro, el buen diseño que habrá que hacer de la aleta. ¿Por qué? Porque la temperatura que tienen en esta superficie originalmente, supongo que es una T sub B, no va a ser necesariamente la temperatura que van a tener a lo largo de toda la aleta. A lo largo de la aleta va a haber pérdidas, la aleta va a ir conduciendo el calor. Entonces, en este extremo ya la temperatura va a ser bien menor que en la base de la aleta. Entonces, bueno, va a haber un juego ahí de diseño que viene bien a los mecánicos. Bueno, un clásico que tienen esto también en los componentes electrónicos. En la computadora, sobre una computadora, ven superficies aletadas. Bien, bueno, entonces estaba este tema, ¿no? Que les acabo de decir, que pues, hay un delta T entre la aleta y la base. Entonces aparece la noción de efectividad de la aleta. Voy a fijar si a veces hacen preguntas por acá. No, está bien. Saben que tienen una especie de levantar la mano también si quieren a veces hacer una pausa, preguntar. Ay, me agarró, sí, estoy grabando. Bien. Bien, entonces la efectividad de la aleta, ¿cómo la definimos? Recordemos la resistencia convectiva, que era 1 dividido alfa por S. ¿Sí? Entonces, como en este caso la resistencia de la aleta, o la aleta, va a hacer que sea menos efectiva, ¿no? Por esto que les decía, como que no van a tener la misma temperatura, aparece el concepto de poner un valor eta, comprendido entre 0 y 1, que multiplique acá, ¿no? 1 dividido alfa S por eta. Y esa sería la resistencia térmica de la aleta. Y si la aleta fuera ideal, eta sería igual a 1. Es decir, aumentamos la superficie, esta aleta mágica tiene en todos lados la misma temperatura. Bueno, este es un ideal, ¿okay?, de diseño. No vamos a tener seguramente valores inferiores, pero nos sirve para pensar esta expresión de acá, ¿sí? Que tenga sentido. Bien, entonces podemos plantear la ecuación que rige la aleta, ¿no? Esto va a devenir después, es el primer principio que después deviene en una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Fijémonos acá, bueno, esta también sirve, está como en 3D de referencia. Tenemos un calor que va a entrar, Q sub X por S, la superficie transversal, que estaría dada por W y esta dimensión que es H, W por H. Y bueno, ese es el calor que entra. Y después, un delta X más tarde, Qx más delta X es Q sub X, ¿no? Bueno, va a tener un cambio de ese calor. Va a tener, perdón, sí, un cambio, una función evaluada en este punto de aquí. Y un calor que va a salir axialmente, porque es la idea de la aleta. ¿Sí? Entonces sería Q sub R, que va en la dirección axial, ya no en la, perdón, radial, no en la axial. X sería la axial, R y la superficie ahí de intercambio ya no sería S transversal, que era W por H, sino sería un perímetro P por diferencial X. ¿Sí? Entonces este sería el diferencial X y una P, sí sería el W en este caso. Bueno, dependerá de cada caso particular de geométrico, ¿no? Acá yo hice una aleta rectangular, pero también se puede plantear para una aleta cilíndrica. Podrían tener distintas cuestiones, casos.
Eh, sí, P, ¿qué puse? 2H más W. Bueno, bueno, pensemos, finalmente a veces lo tengo que revisar. 21P. Porque esto tiene que ser una superficie. ¿Sí? Entonces, no, está bien, 2H más W. Ok, está bien. Es más, está bien. Perímetro de aleta. Entonces, teniendo en cuenta esto que dijimos acá arriba, lo escribiremos. La función esta de calor la podemos escribir según desarrollo a primer orden, ¿no? Lo más simple que hay, ¿no? Valor de la función más la derivada con respecto a x por el incremento en x, ¿no? Y hacemos uso ahí de la ley de Fourier, que la derivada q sub x, perdón, inicialmente, ¿no? Lo que está entrando aquí, la derivada de la temperatura respecto a x por menos lambda, ese es el calor axial entrante. Entonces podríamos escribir luego esta ecuación en términos de temperatura, más que en calor. Bueno, el Q radial, el calor intercambiado en forma radial, acá en la densidad de flujo de calor, ya que esto es el área, sería alfa por delta T, y ese delta T es el de la ecuación de Newton que acabamos de ver, ¿no? Entre la pared y la pared en la coordenada X, o sea, por eso queda como T. Y T infinito, que sí, es una temperatura del fluido constante. Entonces, Una pregunta. reemplazando. Sí. No, perdón. No veo bien por qué el calor que se siente está multiplicado por dos veces la superficie transversal. No me di cuenta por qué. De nuevo, perdón. El calor. Perdón, creo que el audio está. eh, que no veo bien por qué el calor que sale axialmente está multiplicado por dos veces la superficie transversal. Bien, veamos. Tenemos el calor axial que estaría acá, ¿no? O acá, si me permitís. No sé si se ve con el mouse, ¿no? Sí, Y sí, sí. está entrando así. Entonces la superficie transversal. Este de acá, 2. Ok, ok, ok. Ahí ya veo. Sí, ¿por qué está 2ST? No, eso fue un error. A ver. Hay un 2 que se me. 2ST. No, tenés razón, bien, gracias, está bien. Buenísimo. Este, sí, gracias. Ecuación 18, hay un 2 que está de más. No sé cómo se me metió, está bien. ST es. Gracias, está bien. Bueno, buenísimo. Gracias. No, gracias a vos. Bien, así que sí, hagan, si hay algo que no les cierra a veces, pregunten y puede ser a veces un error. Este perímetro, acá después lo voy a desarrollar bien. Cualquier cosa este, lo actualizo. ¿Sí? Porque en principio este perímetro sería W, ¿no? No veo que H entre directamente. Después lo voy a chequear bien esto. Pero bueno, ese 2 ahí seguro que no. Ese no. Entonces, la ecuación diferencial es esto mismo, ¿no? Donde Q sub X lo reemplazamos con la ley de Fourier. Y acá va a aparecer dos veces, ya que la derivada de T, ¿no? Ya que está la derivada de Q respecto a aquí, entonces va a aparecer la derivada segunda. Bueno, es una ecuación simple, la ecuación de la derivada segunda de T, lambda por la superficie, igualada al coeficiente de convección alfa, perímetro, y T menos T infinito. Tal vez acá se puede ver, esta tiene que ser, sí, una superficie, y esta debería ser también una superficie, ¿no? Lambda. Entonces, eso lo voy a repasar por las dudas. Porque, bueno, bien, entonces, ¿qué decimos? Que para esta ecuación
diferencial, necesitamos condiciones de borde para resolver. Dos condiciones de borde. Una, será típicamente la condición en la base, puede ser un valor de temperatura o un flujo de calor en la base. Acá se suele usar Dirichlet, ¿no? T igual a T sub B de base. Y lo que sí puede variar en el extremo, considerar distintas condiciones. La primera, más completa, sería decir que el flujo en el extremo, lambda por S por la derivada de T respecto a X, es un alfa del extremo por la superficie por el delta T. Fíjense que uso un alfa estrella porque sería el alfa local del extremo. Tienen un problema de convección, como les decía, que está definido por la geometría, el flujo. Entonces, la aleta en un todo es una geometría y ese extremo, acá considerado, ese extremo sería otro problemita. Por eso es el alfa estrella, ¿no? Es una pequeña sutileza ahí, a considerar. Bien, bueno, eso sería la resolución completa. Si no, condiciones más simples, podría ser pedir que la transmisión sea nula, el flujo de calor que sea allí muy bajo, que suele suceder, ¿no? Como que la temperatura aquí ha descendido, la comparación con la temperatura del fluido no es muy grande, entonces podría suceder eso, que no haya transmisión ahí. O también directamente pedir que el valor allí sea el valor de la temperatura del fluido. Dos muy parecidas. Bien. Bueno, entonces se aplica una de estas condiciones. La condición de borde, esta B, se puede materializar si, por ejemplo, la superficie transversal comparada con P por L, o sea, perímetro por la longitud. ¿Sí? Longitud, sí. Y perímetro, acá está ese L. Y el perímetro sería acá toda esta cosa, así. Si es muy pequeño, ¿no? Entonces, si es una aleta muy finita, la fracción de calor que se va por este extremo sería pequeña con la que va saliendo por la superficie radialmente. Bueno, entonces, aceptando esa condición de borde, la B, de derivada nula, se puede resolver. Un cambio de variable típico que se hace es llamar tita t menos t infinito. Entonces la derivada segunda queda igual. Acá, como tenían un t menos t infinito, recordemos ahí la ecuación diferencial de 19. Entonces queda directamente tita. Se resuelve. Aparece así un parámetro de la aleta beta, ¿no? Una forma simplificada de la ecuación es la derivada segunda de tita menos beta cuadrado por tita igual a 0. Es una ecuación así canónica, bien conocida. Beta cuadrado es, bueno, alfa p dividido lambda st. Y este es el parámetro, va a ser el parámetro de la ecuación y de la aleta, del comportamiento de la aleta. Estas ecuaciones, ¿no?, tienen esta solución general. Sería un seno hiperbólico o algo así. Y le aplicamos las condiciones de borde en el extremo, sobre la derivada, y en la base. Entonces, bueno, resolviendo la ecuación diferencial, nos queda esta expresión, la 21, que nos da que tita, es decir, el t menos t infinito, va variando a lo largo de x, de acuerdo a esta expresión, ¿no? Tita 0 sería lo original, el salto original entre la base y la temperatura infinito del fluido. Pero bueno, está afectado por esta cantidad coseno hiperbólico de beta L menos X y la coseta beta L. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo es esa función? Tita dividido tita 0. ¿No? Pasé esta cosa del otro lado. Con respecto al parámetro, ahora el parámetro beta por L.
¿no? Entonces ahí tienen tres situaciones. Y eso verán que va a depender, entonces, como beta, de alfa, del coeficiente de convección, perímetro, la conductividad y la superficie transversal, ¿no? Cómo se conjugan esas cosas va a definir esta curva. Valores crecientes hacen, ¿no?, que la curva esté más empinada ahí, ¿no? La relación entre tita y tita 0 es baja, ¿no? Que hay alguien, admitámoslo. Bien. Bueno, entonces eso como primer resultado de este análisis. El calor disipado lo podemos calcular así, integrando el problema de convección, pero hay una forma más sencilla. Bueno, eso lo podemos hacer, ¿no? De acuerdo a esta expresión de aquí. También otra forma es evaluando el flujo de calor con la ley de Fourier en la base, ¿no? Tiene la expresión de tita con respecto a x, entonces tiene el flujo de calor derivando esta expresión y evaluándola en x igual 0. Así que cualquiera de las dos vale. ¿Sí? Esto, bueno, acá tiene un ejemplo de cálculo que ahora les voy a mostrar, pero terminemos con la presentación de este tema. Entonces, sobre la efectividad de la aleta, esta, si ustedes, de nuevo, volviendo al concepto aquel, ¿no?, que era 1 dividido alfa por S por eta, ¿no? Volvamos a escribirla. Ahí. ¿Sí? Eso, tengámoslo en cuenta de nuevo. 1 dividido alfa por S por eta. ¿Sí? Entonces, si queremos estimar eta, lo podemos hacer comparando el calor que se disiparía si tita fuera igual a tita 0 en toda su extensión. Eso sería eta igual 1, ¿no? ¿No? Como que estamos agregando superficie, pero siempre tenemos la misma temperatura sobre la aleta. Bueno, ese, que está acá abajo, comparado con el calor real, el que acabamos de estimar con la expresión, ya sea integrando o bien derivando en la base con la ley de Fourier. Entonces, cuando lo hacemos, encontramos que la razón entre estos dos es la tangente hiperbólica de beta por L, ¿no? De nuevo, el parámetro beta de la aleta, y esto será eta, este valor comprendido entre 0 y 1. Bueno, de nuevo, recordamos esa relación de beta con el material, con el fluido, el flujo, con el perímetro y el área transversal, y tenemos ahí una distribución típica, la solución, esa función ahí dibujada, eta, en función de beta por L. ¿Sí? Entonces vemos sus rendimientos. Bueno, también habrá que tener después cuenta cuánto globalmente también cómo funcionan estas aletas. Esto sería analizar el problema localmente. Entonces, globalmente tendríamos que volver a hacer el dibujo de la pared, que es esto de acá, de la izquierda, ¿no? Y el área que nosotros hemos agregado. También otro refinamiento sería después poner en términos de costos, ¿no? Esto es más material. Eso sería otro problema, ¿no? Pero bueno, nosotros en el cálculo térmico es el siguiente. Que tenemos una resistencia de aleta que vimos recién, ¿no? El alfa por la superficie, dada por P por L, ahí, por eta. Y podríamos, esa sería una resistencia térmica de la aleta y una resistencia térmica del resto, que es lo que está dentro de este rectángulo. El resto sería esto. ¿Sí? Entonces la diferencia entre las áreas, el área total, ese sería el área total, S menos P por L, nos daría esa parte
que no es de la aleta, pero que es del intercambiador, ¿no? O de la pared. Entonces, la resistencia térmica del resto es 1 dividido alfa, vale el mismo coeficiente de convección, por S menos P por L. Esa es la superficie que nos queda para intercambiar. Esta resistencia, esta de acá, está intercambiando con el fluido en forma paralela con la aleta. Bueno, ahí tienen un ejemplo de intercambio en paralelo, ¿no? Las dos superficies, bueno, acá, considerando la aleta desde su base, ¿no? Están a la misma temperatura e intercambian con el medio. Entonces el R paralelo, si uno quisiera escribirlo en base a esas dos resistencias térmicas, el R equivalente, bueno, será la suma de la inversa de las resistencias y la inversa de eso. Bueno, es esta expresión que les aparece aquí. Entonces, en términos de esta resistencia paralelo, se puede definir una efectividad total. La superficie por una efectividad total. Bueno, es esta expresión que nos aparece allí descrita, ¿no? Es entre el calor idealmente que se iría por toda esa superficie y el calor que realmente se va por ahí debido a esta distribución de resistencias térmicas. Y bueno, sí, podemos despejar ahí esa resistencia térmica total, o sea, global que les puse. Bien, entonces sería esto, finalmente esta expresión 26 que ven acá es lineal, depende linealmente de eta, ¿sí? Hay acá una cantidad geométrica que se agrega que es P por L dividido S de de este elemento de acá, ¿sí? Este elemento se repite a lo largo de la pared, ¿no? Se tendrían una cantidad de aletas y entonces esto siempre sigue siendo válido. Bueno, es la relación entonces entre P por L y esta S total, la que va a influir o terminar de construir la efectividad total. ¿Sí? Pero vean que depende linealmente de eta. Así que, bueno, eso entonces en temas de aletas. Y podría aprovechar, les había puesto esto enlace ejemplo, vamos a ver si funciona. Bueno, entonces vamos a editar ahí. Les presento algo que este ejemplo todavía no lo puse en el campus, pero les puse otros de uso de una plataforma que se llama esta Kaggle, pero lo que utiliza también está Colab en Google. No se ponen Colab Google. Tiene una plataforma muy similar. Las dos son gratuitas. Google Collaboratory. Yo uso esta, me es muy práctica. Ahí. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? En tener una especie de cuaderno con librerías de matemática y de transferencia de calor en particular, ¿no? Estas primeras líneas, lo que hace es instalar librerías de transferencia de calor especialmente, ¿no? Si no, no es necesario en general. Pero hay un paquete de transferencia de calor que se llama HT. Este lenguaje es Python. Es un lenguaje que no es muy, realmente si ustedes estudiaron Octave, MATLAB, algo así, es muy fácil, sí, fácil el pasaje de uno al otro. Entonces este paquete HT, Heat Transfer, es gratis, a diferencia por ejemplo de MATLAB. Todo esto es gratis y está con una documentación muy buena. Creo que lo mantienen. A ver, abajo vemos la licencia. Sí, son del MIT, ¿ah? Massachusetts
Institute of Technology. Y bueno, más allá de eso, realmente está bien organizado y tiene muchísimo material a disposición que, que puede ayudar mucho a hacer problemas, este, eventualmente también a hacer un examen. Y, y esto, digo, no hay que abandonar nunca el trabajo en el papel, ¿no? Pero complementa también los libros. Ustedes en los libros tienen mucha información, muchas tablas que están todas metidas acá adentro. Eso es muy práctico. Bueno, entonces la primera línea que voy a ejecutar tiene que ver con llamar librerías que se van a usar. Van a ser muy simples. No quiero darles un curso de programación ni nada por el estilo, sino presentarles una herramienta que podrán usar ahora en la materia o más adelante. Realmente he hecho algún diseño de intercambiador de calor hace poquito con estas herramientas y está muy bien. Bueno, entonces acá este es un problema que está en la guía, que van a ver después con Sergio práctica. Acá es hacer un cálculo rápido, pensando en este tema de aleta. Que decía, el rotor de una turbina de gas tiene 54 álabes de acero inoxidable. Estos álabes tendrán dimensiones de 6 centímetros, un área transversal de, acá 4 serían centímetros cuadrados, no lo escribí así, y este perímetro es 0,1 metros. Tenemos una corriente de gas que está a 900 grados y la temperatura, la base de los álabes, está a 500 grados. Entonces calculemos la carga térmica sobre el sistema de enfriamiento interno del rotor y se admite que el coeficiente de transferencia de calor por convección es 440 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? Entonces, acá en particular lo que puse, no sé si iba a ser de provecho, este Python, estos cuadernos, tienen muchísimas librerías. Incluí una librería que les permite trabajar con unidades. Hay también una herramienta que se llama SMath, me han dicho que es gratis, SMath, que parece bastante práctica también, si quieren a veces sí esto. Sí, es freeware. Tiene una diferencia después eso. Perdón, estamos acá. Lo que tiene esto que, digo, si aprenden el uso de estas cosas es mucho más amplio. Pues pueden hacer muchísimas más cosas que con SMath, que a veces pueden llegar a quedar confinados para ese tema solo. Y esto realmente tiene un soporte impresionante y ya les digo, tiene una librería de transferencia de calor, y de fluidos también, pero en particular transferencia de calor. Por ejemplo, el libro, la bibliografía que vimos, ¿no? Mills, Sincropera, están llenos de correlaciones, datos, que están acá adentro. Si saben buscarlos, están todos acá. Bueno, para este problema, entonces, muy simple, tenemos el número de los álabes y ponemos las cantidades geométricas, ¿no? La longitud, el área, este perímetro, y en el uso, entonces les decía, de esta librería de unidades, se define acá como un registro de unidades. Hay una cosa que se puede poner en español, pero ahí hubo un bug, un fallo, así que lo dejé en inglés. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, L, digo que eran 6 centímetros, ¿no? 6, sí. Entonces 6 por 10 a la menos 2, y acá le pongo la dimensión, ¿no? ureg.m, le estoy poniendo dimensión metro. Acá, el área, le pongo 4 por 10 a menos 4, y acá de nuevo le pongo la dimensión, ureg metro, y lo elevo al cuadrado. Sigo, el perímetro es igual, metro. Acá la temperatura, la pongo en Kelvin, porque después voy a hacer algunas operaciones. Entonces, por las dudas, mejor ponerla en Kelvin. Entonces, 900 más 273 y le pongo la unidad, urrel.kelvin. K. La temperatura de la base lo mismo. El H convectivo, el último que me decían que era 440 watts metro cuadrado Kelvin. Entonces, ahora tiene un poquito más de complejidad. Ponemos urreg, está watt, está en MKS todo. También hay otros sistemas de unidades, eso está buenísimo. Entonces pongo 440 watt, urreg watt, y después divido por metro cuadrado, urreg metro cuadrado, y divido de nuevo
Kelvin, UREC Kelvin. O sea, es bastante simple. Bueno, acá que puse... el ejemplo. También podría yo después hacer evaluar cada una de estas cantidades, y acá la estoy evaluando en centímetros, ¿no? Y también hay otra forma, en vez la puse en metros anteriormente, también la podría haber entrado en centímetros, ¿no? 6 por UREC punto centímetros. Están las en términos de metro, ¿no? Metros, centímetros, milímetros, kilómetros, está todo eso. Y una forma de visualizar, bueno, eso es particular, pues no hace falta, pueden poner un print, si quieren, print L, es súper simple, 6 centímetros, ¿eh? Pero esta es una forma como la anterior, más sofisticada, más linda, pero bueno. Y entonces, recuerdo las expresiones que vimos en clase recién. ¿Sí? Vimos calor, que era tita 0, alfa por P, dividido beta por la tangente hiperbólica de beta por L. Y estaba la definición de beta abajo. Alfa por P, dividido lambda por S. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta acá para tener esto? Bueno, la conductividad. Es un dato que nos dan allí en el enunciado. Dice que tenemos un acero inoxidable AISI 302. Entonces, bueno, eso pueden ir en el MILS, ¿no? Tienen una tabla de materiales, temperaturas y conductividad para el acero inoxidable, sino también pueden ir a este... ¿Sí? Pregunte. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. El Equation Solver, no sé si también se puede usar, digamos, tiene también bastantes propiedades de los materiales. Buenísimo. No, lo que te sientas cómodo y ya venís trabajando, sí, usá con el cual te sientas cómodo. Lo único, yo presento esto para quien no usó nunca nada, y también, bueno, si te llega a interesar, pero ningún problema, está bien. Mientras se puedan después presentar los resultados más o menos prolijamente, y que puedas a veces hacer alguna vueltita, ¿no? Aprovechar también estas herramientas como... Buenísimo, está bien, después lo anoto. ¿Cómo se llama? Equation Solver. Equation Solver. Sí, nos lo habían presentado en termodinámica. ¿No es ES eso? Sí, EES. Sí, mira, yo lo anduve mirando un poco, ¿no? Porque había algún interés ahí entre los docentes de la facultad. Y realmente no encontré nada que no estuviera acá. Y ese tiene una licencia que, no sé, son algunos miles de dólares. Está bien que nosotros la pirateamos, pero Sí. conceptualmente, para nosotros, esto es independencia, porque implica que no tenemos que pagarle a nadie y tenemos, digo, resultados similares. Y además, ya les digo, este Python es después mucho más amplio. Podés usarlo para lo que sea. Ok. Pero bueno, está bien, igual, ese si ya está muy cómodo manejándolo, úsalo. Bien, entonces, y bueno, acá estaba eso, claro, ese está en un libro, por ejemplo, citado muchas veces, que lo pusimos en la bibliografía, Nellis and Klein. Una pregunta, ahí en el campus aparece una carpeta que dice libros. Sí. ¿Esa es para descargar libros o es solo pone los nombres? No, estaba para descargar. Creo que les había puesto como un plazo. Les dije en la primera clase, bajen los libros ahora para no tener todo el tiempo descargado. Es verdad que esto queda ok. públicamente, pero si no, me avisan y lo arreglamos. No tengan problema, me avisa si les falta bibliografía, se los hago llegar. Bien, sí, bueno, estaban estos citados, están los nombres y se pueden encontrar los contenidos. Bueno, entonces acá, ¿qué había puesto yo? Como que uso esta librería, el uso de la librería cada vez que quieren agregar una... Esto es público, es decir, que desde el enlace ustedes van a poder, si se crean una cuenta acá, o copiar esto después, tranquilo, o van a poder copiar esto en su cuenta o lo llevan a otro lugar. Y en el manejo es simple. Es decir, acá
cada vez que quiero meto una celda de código y escribo, por ejemplo, ht, que es la librería, punto. Entonces, cuando hago punto me aparecen un montón de opciones, un montón. Me aparece un montón de cosas. Acá estoy medio perdido. Si estoy muy perdido, voy a la documentación. Pero bueno, yo le voy a dar todas cosas que ya hice, no le voy a pedir nada raro. Entonces, por eso los guío con este. Una forma de encontrar materiales es este comando, nearest material. Si meten tab cada vez, por ejemplo, empiezan a escribir algo y meten tab, ¿no? Esa es la flechita a la izquierda, le completa. Eso está bueno. Y entonces acá podrían poner, por ejemplo, no sé, madera. Está en inglés, eso sí, pero bueno, es algo que el otro también está en inglés. Entonces, por ejemplo, si quisiera encontrar madera, este me propone cosas que ya están cargadas, ¿sí? Entonces acá, si yo le pongo esto, acero inoxidable, otro copy, lo mando acá, en vez de madera, me dice, mirá, tengo esto cargado, metal stainless steel, ya lo tengo. Entonces esto se lo guardo en una variable acá, y después evalúo con esta ht.kMaterial. En kMaterial, ustedes le meten un string, ¿no? un texto, que sería, en este caso, metals stainless. Esta podría ser una forma, ¿no? Ahí, pum. Entonces me tira cuánto vale el K. Entonces yo le podría poner K, acero, inox, igual, ¿no? Me lo guarda acá en esta variable. Bueno, acá lo hice en forma más prolija, pero esto lo hice para mostrarse a ustedes. Ustedes pueden usarlo en forma interactiva. Bueno, entonces, acero inoxidable, lo guardo el nombre acá y después lo evalúo acá. Y además le agregué las unidades, watt, metro, Kelvin, justo para completar este problemita. Bueno, entonces esto lo borro porque no necesitaba, lo usé solo en el medio para comodidad. Entonces, θ 0 sería la diferencia de temperaturas entre el gas y la base. Y el beta, ya tengo todo para calcular el beta. Tengo el H de convección, P, tengo el K del acero inoxidable y el área. Y eso le elevo, claro, le hago la raíz a eso y saco beta. Entonces lo evalúo. Pum. No definiste gas. Hubo algo acá. Lo evalué. A ver si está ahí. Ahí está. Bueno, no tiene mucho sentido que saber beta, pero si quieren, por ejemplo, agregan una beta, ¿cuánto vale beta? Y te dice esto, ¿no? Acá está un poco feo, se puede arreglar el formato, como lo puse en el ejemplo anterior. Pero ven, es un valor que vale 80, 1 dividometro, ¿sí? Esas son las unidades de ese beta. Acá lo puse, ya lo había hecho. 80, lo puse lindo. Y beta por L, ¿cuánto vale? Que es algo que a nosotros nos interesa porque recordemos cómo teníamos esto, ¿sí? Beta por L. Acá tendría que hacer la simplificación. Este es centímetro y metro, como que... Bueno, si no esperen, meto una celda más. Beta por L. Bueno, me parece ese centímetro y metro. Bueno, tengo que sacar esto, sería como 10 a la menos 2, ¿no? Por esto. Hay que hacer como la simplificación, ahora no me acuerdo para que quede prolijo, pero sería 4, ¿sí? Entonces, estaría acá. Es como mi parámetro finalmente se tiene. Y acá que puse calor, bueno, claro, calor es θ 0, esta expresión de acá arriba, ¿sí? Esta de acá. Entonces saco cuánto vale el calor para un álave y lo muestro, display acá lo pongo, 218 watts, y después multiplico por todos los álaves y ahí tengo el gasto de enfriar, que tendríamos que tener 11 kilowatts, algo. Bueno, ese sería entonces la forma del cálculo, un ejemplo súper simple. Digo, van a ver después un ejercicio más interesante con Sergio. Era más que nada para presentarles esta herramienta que yo manejo. Acá otro ejemplo para que vean los materiales que tienen, ¿no? Lista de materiales. Qué sé yo, tienen un montonazo. Esta es para tirar la lista, ¿no? Y tenemos otros ejemplos hechos
Este era como algo muy, muy simple, introductorio, y que vean que que tienen acceso a su uso, ¿sí? Entonces, eso entonces era el ejemplo con que estaba acá en Python. Y bien, ahí entonces como que cerraríamos este tema. Después van a ver ejercicios en la práctica con Sergio. Y lo que sigue tiene que ver con problemas de conducción en más de una dimensión, ¿no? Ya cuando no podemos decir que los cambios en las otras direcciones son despreciables con respecto a los cambios en la dirección principal, ¿no? Las derivadas de Y y de Z con respecto, perdón, la derivada de la temperatura o del calor respecto a X, a Y o Z, ya comparada con la derivada del calor con respecto a X, no son despreciables. Entonces, hay distintos métodos y planteos para la resolución de esos problemas de más de una dimensión. En muchos casos terminan necesitando una resolución numérica. Cuando estamos con geometrías complicadas, imagínense, hará falta mallar una geometría y resolver numéricamente. Pero, bueno, las bases son las mismas. Es la resolución de la ecuación de Laplace, en este caso, si es estacionario. Así que, y también muchas veces el problema unidimensional nos da una primera respuesta rápida. Eso está bueno, seguir teniéndolo. Un primer planteo, así de servilleta, podríamos decir, así para tirar con un papelito, que ya les digo, es algo para mí que es fundamental. En lápiz y papel hacer un planteo muy rápido, tener un orden de magnitud de lo que les va a dar, ¿no? Tal vez no le va a dar, le van a errar por 5, qué sé yo, pero no va a errar por 1000, algún problema. Eso es importante, como ingeniero, después, tener ese tipo de respuesta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un problema que ya no puede ser abordado como unidimensional, ¿no? Tenemos una pared algo curva. Una pared ahí derecha a t sub b y otra a t sub a. Un método muy simple, se llama el método gráfico de cuadrados curvilíneos. Es más anecdótico y introductorio que otra cosa, pero nos permite repasar algunos conceptos que vimos. Entonces, directamente desde el planteo tenemos acá dos isotermas, ¿no? Está t sub b y t sub a. Entonces podemos dibujar, así, con nuestro buen pulso mecánico, cómo sería una sucesión de isotermas, ¿no? Como que son paralelas a ambas, y de a poco uno se acerca a la otra. Estas cuatro, las dibujé así de media mano, y perdón, estas cuatro hice el gesto hacia el pizarrón, y perpendiculares a ellas serán las curvas isoflujo. La definición de la isoflujo y la isoterma, ¿no? El isoflujo, por ahí va el calor, y la isoterma está a la temperatura constante. Bien, o sea que, claro, el calor va a atravesar a las isotermas de forma normal. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos evaluar lo que sucede ahí haciendo zoom en un pedacito, ¿no? Pónganse que me concentro en unos cuadraditos por acá. Hago un zoom y, bueno, también hago de forma tal las cosas que me aparezcan como cuadraditos curvilíneos, ¿no? Estas isoflujos, estas isotermas, las dibujo de esa forma. Entonces, en forma genérica tendría, sí, estos cuadraditos tendrían un ancho I sub 1, bueno, le puse I sub 1, I sub 2 aquí, ¿sí? Y esta sería la isoterma T sub n, la isoterma T sub n más 1, la isoterma T sub n más 2. Fíjense que el calor entra solamente entre estas dos isoflujos, no puede ir por la otra dirección. No, va, por definición, ¿no? En una isoterma no va a tener flujo de calor, entonces es completamente normal. Acá, Q sub I. Bueno, y estos cuadraditos hacen que más o menos X1, este ancho de acá, esta figura, no sé, se desmereció un poco, la podría arreglar más adelante. 29, página 29 de la figura. X1 dividido I sub 1 es más o menos parecido a X2 dividido I sub 2. Y esto es más o menos 1.
Tal vez le podré poner ahí un simbolito acá de aproximado, ¿no? Entonces, el calor, pensemos en términos de lo que acabamos de ver, en un planteo unidimensional, que sería menos lambda por la superficie, que sería I sub 1, esta, y la variable entrante al pizarrón, o a la pantalla. Y sí, esa sería. Y menos lambda por I sub 1 sería menos lambda por S. Bueno, de nuevo, por unidad por unidad de longitud entrante al pizarrón. Y a eso lo está multiplicando el gradiente de la temperatura, que es delta T dividido delta X, que es T sub n más 1 menos T sub n dividido x1. O sea que esto es una ley de Fourier discreta, ahí dibujada. Lo mismo en el cuadradito siguiente. T sub n más 2 menos T sub n. Entonces esto o el Q sub I se va a expresar como menos lambda por el delta T sub J. Sí, bueno, tendremos J isotermas, entonces podríamos plantear esta relación para cada J. Bueno, y entonces, si tenemos en cuenta todas las isoflujo, acá hicimos zoom acá, ¿no? Pero entonces después sumamos todo, las contribuciones en todas las direcciones, en todas las filas de cuadraditos que tenemos, entonces tenemos todo el calor total. Calor es la sumatoria de I1 de 1 hasta n, de Q sub I. Y esto es menos lambda, la sumatoria de I1 hasta n de delta T sub J. Y estos delta T sub J, si yo lo construí prolijamente, van a ser T sub B menos T sub A dividido J. J serían estas líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, dividido 5. Bueno, eso sería el delta T sub J. ¿Ok? T sub B menos T sub A dividido J. Y el otro directamente, como no depende nada de I, acá adentro me queda menos lambda por N. Y nos aparecen N y J ahí que dan cuenta de la geometría. Entonces sería como una solución súper rápida y de orden de magnitud que tendríamos que tener para nuestro flujo de calor, para no perdernos en una caja negra. A veces uno cae en la tentación, tiene un software muy bueno y listo, le pone más o menos las cosas y después confía en el resultado. Bueno, pero tened en cuenta algo, un orden de magnitud. Después eso se los va a dar la ejercitación. Hacer muchos ejercicios, problemas, bueno, le va a dar, o después el ejercicio profesional, ¿no? Les va a dar acceso a cantidades, órdenes que les parecen a ustedes razonables. Bueno, esta es una forma de ejemplificarlo así. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda por ahí? Bueno, porque este tema es un poquito pesado. A ver si... Voy a ver si no. Igual tenemos que verlo. Porque tenía otro tema que era factores de forma. A ver, perdónenme. No quiero perderlos. Si no, hagamos así. Hagamos un parate. Los dejo hasta acá, me parece, con lo que vimos hasta acá. Perdónenme, que miro si no tenía... Esto es lo que acabamos de ver, este ejemplo de conducción de unidades. Y bueno, acá factores de forma, que bueno, no lo tengo, que para ver factores de forma preferiría avanzar, ¿no? Pero a su vez, este problema que es un poco matemático, como estamos terminando la clase, preferiría que cuando estén más frescos lo soporten mejor y así avanzamos con mejor envión la clase que viene. ¿Sí? Bueno, quedaron algunas cositas ahí para que arregle yo en la presentación. Yo voy a subir la presentación, ahora voy a dejar de grabar.